Bueno, buenas noches. Como dijo la tutora Lorena, eh, buenas noches para todos. Hoy nos encontramos aquí en nuestro primer encuentro pedagógico CIPAS de la primera actividad del momento inicial del curso de pensamiento lógico matemático. La directora a cargo es nuestra directora Carolina Castaño. Para algunos si ya han de pronto participado en las webconferencias, yo creo que ya de pronto lo tienen un poco más claro. Profe, deja rodar la presentación, por favor. Bueno, las tutoras a cargo de esta actividad, de este encuentro, es la profesora Jamie Lorena Mezquita y quienes habla Nini Joana Varga. Somos las tutoras a cargo de unos grupos, ¿cierto?, que tenemos en nuestras aulas, las cuales vamos a trabajar en grupo para hacer semanalmente pues, nuestros encuentros CIPAS. Es decir, que aquí estamos reunidos estudiantes, tanto de la tutora Jamie Lorena y de la tutora Nini Joana Vargas. Es así que, chicos, le damos la bienvenida a este proceso académico del periodo 1604 y bienvenido a nuestro curso de pensamiento lógico matemático. Profe, la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, entonces en sí, lo primero que nosotros queremos darle a conocer a ustedes, chicos, es qué es un CIPAS, porque yo creo que más de uno se está haciendo pues esa pregunta. A ver, entonces esos CIPAS son círculos de interacción y participación académica y social. ¿Qué quiere decir en sí? Entonces, los CIPAS son grupos de estudios que se conforman entre estudiantes y que son orientados por un docente. Profe, deja rodar, porfa. Los CIPAS se conforman para discutir y comprender temas académicos entre los compañeros de grupo, ¿cierto? Tanto con sus tutores. ¿Para qué? Para resolver dudas e inquietudes que tengan de alguna temática. Ellos se pueden conformar, como lo decía anteriormente, por grupos de estudiantes. Se organizan, ¿cierto? Se reúnen para voluntariamente estar esos encuentros que tenemos, pero hay que tener algo muy claro, es que esos encuentros se realizaban de manera presencial en los centros, ¿cierto? Pero desde que llegó la famosa pandemia, pues los encuentros pasaron a la virtualidad. ¿Y qué hace? Eso complementa pues nuestra metodología de nuestra universidad, ¿cierto? Entonces es así como se hacen esos encuentros pedagógicos y los denominamos CIPAS. ¿Listo? Profe. Esos CIPAS tienen propósitos. El primero que tenemos en ellos es orientar didácticamente la comprensión y aplicación de los contenidos abordados en los cursos. El segundo es resolver inquietudes, como les decía anteriormente, ¿cierto? De nuestro curso, dependiendo de la temática que ustedes manejen y de los recursos también tecnológicos que estamos nosotros. En ese momento que ustedes son algunos de primera matrícula, pues van a comenzar a interactuar con esas herramientas. Igualmente, fortalecer los hábitos de estudio mediante estrategias de autorregulación y metacognición. De igualmente, es el desarrollo de habilidades en el manejo de las TIC, porque yo sé que más de uno va a comenzar a involucrarse un poco más con esa nueva metodología, ¿no? También es orientar el manejo, referentes bibliográficos que nosotros nos vamos a encontrar, ¿cierto? En la temática que vamos a desarrollar cada uno. Algunos preguntan, pero no sé a dónde tengo que ir a revisar la parte bibliográfica para contestar o desarrollar la actividad propuesta. Entonces, ahí también nosotros vamos a estar en esa parte y en esos CIPAS. Es el propósito de ellos, es orientarlos a ustedes para que miren a dónde van a encontrar esas actividades o es en sí, pues, la temática de las referencias. Y finalizar, pues es fortalecer el sentido de pertenencia de nuestra institución. Es así que todos estos 6 componentes, ¿cierto? Esos 6 propósitos que tenemos es lo que nos hace llegar a que nosotros hagamos un grupo de trabajo muy dinámico, muy que estemos trabajando semanalmente para poder desarrollar, llevar a cabo con gran beneficios y objetivos para lograr esas temáticas a desarrollar. Bueno,
En esa pretarea, como le decía anteriormente, que es nuestra actividad inicial del curso, tenemos objetivos específicos y también el general, ¿cierto? ¿Cuál es el general? Pues es evaluar los conceptos previos de la teoría de conjuntos, teniendo en cuenta que es un cuestionario, ¿cierto? Que nos van a evaluar esos conceptos previos que nosotros tenemos, que venimos desde nuestro colegio, ¿cierto? Con esos conocimientos. Yo sé que muchos no tienen. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Sí, ya te escuchamos. Creo que se fue el audio por un momento. Ok, listo, profe. Entonces, objetivo general, evaluar los conceptos previos de nuestra teoría de conjuntos. Y nuestros objetivos específicos es reconocer nuestro entorno, ¿cierto?, del curso de pensamiento lógico matemático y a la vez repasar los conceptos básicos para presentar en esta actividad inicial llamada pretarea. Entonces, esos son nuestros objetivos a llevar en este día, en esta noche, en nuestra web. Bueno, aquí nosotros tenemos algo muy importante. Los que han ingresado en esas semanas a las conferencias lo han podido notar. Los que no, y si están aquí, tener mucho cuidado con esto. Nosotros tenemos una agenda del curso que nos está indicando a nosotros qué es lo que vamos a presentar, ¿sí? El nombre de la evaluación que presentamos, es decir, el momento de evaluación que nos hace, momento inicial, momento intermedio y momento final. Tenemos también denominada los nombres de las unidades. En este caso, estamos en una actividad inicial, nociones de conjuntos, que es la pretarea, y esta actividad inicial no tiene foro, no tiene nada, solamente ustedes ingresan y a responder el cuestionario. Tener mucho cuidado, estudiantes, porque esa actividad está habilitada desde el 23 de agosto. Yo sé que se han presentado muchos inconvenientes y que algunos apenas están ingresando a sus aulas, a sus cursos, pero por favor, si ya ingresaron, realizar la actividad. Tenemos plazo de realizarla hasta el 5 de septiembre, es decir, que ya solamente nos resta 3 días, como lo pueden observar ahí. Entonces, por favor, revisar, tener muy en cuenta eso. Pues la idea en ese momento era como interactuar y entrar directamente al campus. Profe, ¿usted tiene habilitado alguno de sus cursos para indicarles a ellos dónde puedan? Sí, sí, señora. Pero continuemos y ahorita que ingresamos al campus, entonces hacemos todo este recorrido, ¿le parece? Ok, listo, mi profe. Entonces, esta agenda es lo que ustedes tienen que tener, sacarla impresa, no sé, tenerla en cuenta, porque aquí es donde van a estar todas las actividades y las fechas, que es lo más importante que ustedes deben de tener en cuenta para poder realizar, ¿sí?, nuestras actividades. Luego viene, se cierra esa actividad, ¿cierto? De esa actividad el 5 y automáticamente ya el 6 tienen habilitada la primera tarea, ahí sí es una tarea como tal, que es del momento intermedio, que es de la unidad 1. Ahí les están indicando a ustedes qué es lo que van a desarrollar, cómo va a desarrollar esa actividad. Todas las actividades que tenemos nosotros son individuales, es así, que no van a compartir actividades con otros compañeros, sino que son individuales. Ustedes solitos se tienen que programar para poder revisar y mirar a sí mismos cómo van a ir a trabajar, trabajando en esas actividades. Ojo, esas actividades inician el 6 y ella va a cerrar el 26 de septiembre. Es así que hay que desde el lunes comenzar a trabajar ya en esa unidad 1. Luego cierra y se habilitaría nuestra unidad 2, luego nuestra unidad 3, y eso lo vamos a ir viendo en las semanas cuando comencemos otra vez a trabajar con estos encuentros CIPAS, para que ustedes se vayan dando de cuenta y teniendo algo muy importante, tener claro que la disposición de ustedes, yo sé que algunos trabajan, no tienen mucho tiempo, pero son los que ustedes, así como nos dice aquí esta imagen, la agenda, se tienen que agendar ustedes con esos tiempos de apertura y esos tiempos de cierre. ¿Para qué? Para poder presentar su actividad en total. Hay que recordar que ya después, desde la primera unidad, ¿sí?, desde el lunes 6, ya se comienza, ahí sí se habilitan foros en nuestro curso. Entonces tienen que estar muy pendientes porque tienen que hacer unas participaciones en esas actividades. Bien, mi profe.
Bueno, eso era lo que yo les decía a ustedes. Aquí tenemos, ingresamos a nuestro curso, ¿cierto? Para algunos que han ingresado, aquí tenemos, bueno, aquí nos aparece eso porque nosotros pues somos tutoras de ellos, entonces aparece el código del curso, luego hay una barra, ¿cierto? Y nos indica aquí el número, pero eso también es un código del momento del periodo académico en el que estamos. ¿Dónde van a encontrar ustedes esa pretarea nociones de conjuntos? Recuerden que ustedes habilitan su entorno y van a encontrar, ¿cierto? 3 entornos, entorno inicial de aprendizaje y el de evaluación. Aquí es donde ustedes van a encontrar ese cuestionario que tienen que resolver y que hay plazo hasta el domingo. Entonces, aquí en ese entorno de evaluación, en nuestro tercer entorno, es dar clic y ahí lo van a encontrar. Bueno, ¿qué les indico? Ahí, al momento de habilitarlos, pues se van a encontrar con esto. Nos va a indicar a nosotros a qué hace referencia esa pretarea. Y como les decía, pues esa pretarea lo que nos va a evaluar a nosotros son los conocimientos previos que tengamos, ¿cierto? Que tenemos nosotros sobre esa teoría de conjunto. Bueno, y ¿qué nos indica también? Que van a tener ustedes 2 intentos para presentar ese cuestionario, que el sistema les va a dejar el valor más alto en que ustedes se saquen de esos 2 intentos. Si lo hacen, si hacen uno solo, pues se sacaron el mayor valor, pues ahí quedó. Si ustedes creen que pueden sacar ya después del segundo un valor más alto, ¿cierto? Un puntaje más alto, entonces lo hacen y el sistema te va a dejar el puntaje más alto. Aquí nos va a indicar a nosotros, aquí está la referencia bibliográfica. ¿Esa referencia bibliográfica para qué? Para que repasen, para que hagan un pequeño repaso, porque yo sé que hay muchos que de pronto llevan años sin estudiar, que no recuerdan muy bien sobre esta temática. Entonces ahí está esa referencia bibliográfica. Es nomás que ustedes ingresen y ahí van a poder encontrar. Ahí les indica a ustedes de qué parte que parten, tienen que leer, ¿cierto? Para poder ustedes repasar lo que van a encontrar en ese cuestionario de evaluación. Entonces, ahí nos indica también que son 60 minutos, 1 hora lo que vamos a tener para poder presentar ese cuestionario. Entonces, así que por favor, tener muy atento eso. Como siempre les indicamos al comienzo, si no han entendido, por favor, preguntar a sus tutores. Bueno, entonces es ahí, en ese momento donde ustedes van a encontrar, en ese entorno de evaluación, van a encontrar la pretarea, nociones de conjunto, ese cuestionario de evaluación, donde van a tener 2 intentos para presentarlo. Si se les presenta inconveniente, que perdió conectividad, que de pronto estaba presentando la evaluación, hay que tener en cuenta que si usted habilita la evaluación, tiene que terminarla, pero si se le presenta algún inconveniente, por favor, reportarlo de inmediatamente a su tutor encargado. ¿Listo? Entonces, tener muy claro eso. Listo, mi profe. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar un poco en materia, ¿cierto? Como nuestra pretarea nos indica a nosotros, ¿cierto? Esa actividad nos indica que nos van a hablar sobre teoría de conjunto, pues vamos a hacer un poco un repaso, ¿cierto? Así, hablo de pájaro, sobre qué es teoría de conjunto, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la teoría de conjuntos, es un área que estudia, ¿cierto? O que está enfocada en los conjuntos, como lo dicen muy bien. Nos dice que está encargada de analizar tanto los atributos que poseen, es decir, sus elementos que tienen, como las relaciones que pueden establecerse entre ellos. Es decir, esas operaciones que nosotros vamos a encontrar entre conjuntos, que es la unión, la intersección, el complemento, diferencia u otras operaciones que encontramos. Ahí donde la profe le está indicando con el cursor, tenemos una imagen. Es como representamos nosotros un conjunto. Aquí está representado por medio de un diagrama de Venn y cada uno de esos conjuntos está nombrados con una letra mayúscula. ¿Cómo se debe realizar un conjunto como tal? Nombrado con una letra mayúscula. Muy bien, profe. Bueno, aquí ya está una parte de la teoría. Nos dice que un conjunto es una agrupación de elementos, ya sean números, letras, palabras, funciones, símbolos, figuras geométricas u otro elemento que tengan esas mismas características, ¿no? Nosotros tenemos lo que es la determinación de conjuntos, que
ella siempre va a estar comprendida por dos partes muy importantes, que es la parte de la comprensión y por la parte de la extensión. Aquí nos indican a nosotros algo muy importante. Profe Nini. Profe Nini, creo que se le fue el audio, el micrófono. Hola, hola, profe, de nuevo. Qué Sí, pena ya. con ustedes, pero no sé qué está pasando en la zona. Ok, entonces, como les indicaba, tenemos lo que nos indica en la parte de comprensión, como ella misma nos dice, comprensión. Es donde indicamos nosotros aquellos elementos. ¿Por qué? En este caso tenemos un ejemplo muy claro, dice números pares mayores que 2 y menores que 12. Entonces, al momento de realizarlo por comprensión, lo vamos a realizar en la parte simbólica, ¿sí? Y entonces, como representamos nosotros un conjunto, lo representamos mediante diagramas de Venn, mediante llaves, ¿cierto? En este caso vamos a representarlo aquí mediante llaves y nos dice a nosotros que X tal que X pertenece, ¿cierto? A los números reales y que tal que 2, ¿cierto? Que 2 es menor que X y menor que 12. Es decir, que en esa parte nosotros lo vamos a nombrar, ¿cierto? Por esa parte de comprensión. Pero cuando nos habla nosotros por parte de extensión, es decir, que nosotros tenemos que nombrar elemento por elemento. En este caso, pues vamos a nombrar esos números pares mayores que 2 y menores que 12. Entonces, ya sabemos que los números pares, pues van de 2 en 2, ¿cierto? Y lo vamos a representar entre las llaves, ¿cierto? Y partiendo, ¿cierto? Del número mayor que 2, en este caso sería 4, pero nos dice que tiene que ser, ¿cierto? Menor que 12, entonces por eso no entra el 12 y quedaría 4, 6, 8 y 10. Es decir, que esta parte es la parte de la extensión, si nos indicaran que fuese números mayores, ¿cierto? Mayores o menor igual que 12, pues yo creo ahí sí viene a incluir el 12, porque estaríamos incluyéndolo ahí también, porque nos están indicando que es menor e igual. En este caso solamente nos están diciendo que son menores que 12. ¿Listo? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que tener claro cuando nos piden que cómo tenemos cuántas maneras podemos determinar un conjunto, por comprensión y por extensión. Tener en cuenta que un conjunto es una agrupación de elementos, ¿no? Dependiendo sus características. ¿Listo, mi profe? Bueno, aquí venimos a ver con las relaciones entre conjuntos. Como ya les decíamos, pues siempre tenemos nosotros un conjunto en esa parte que nos dicen a nosotros que conjuntos que pertenecen, ¿cierto? O conjuntos que contienen o subconjuntos que los llamamos. Ellos siempre van a tener una parte de simbolización. En este caso, cuando nos dicen que un conjunto pertenece a otro o un elemento de un conjunto pertenece a otro, lo vamos a encontrar con el símbolo de pertenencia que es una E, ¿sí? Así como lo vemos aquí en pertenencia. Pero si nos dicen que no pertenece, entonces va a ser la misma E, pero va a tener un slash. ¿Listo? Igualmente cuando estamos con contenencia o subconjunto, que es lo mismo que la contenencia, es una C, ¿sí? Una C, pero cuando está contenido en otro conjunto o en ese conjunto que nos den. Pero cuando no está contenido, igual manera es el mismo símbolo, pero con su slash, así como lo podemos ver en la imagen. Tenemos unos ejemplos, entonces vamos a ver los ejemplos. En este caso nos dicen, tenemos dos conjuntos, conjunto C, que están los elementos 5, 6, 7 y 4. Tenemos el conjunto D, que están en los elementos 4, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, nosotros lo tenemos representado gráficamente, diagramas de Venn, ¿cierto? De esta manera, aquí en los círculos, pero también nos vamos a representar por medio de los corchetes. Entonces, recuerden que para representar o nombrar un conjunto, lo vamos a nombrar con letras mayúsculas. El conjunto rojo, C, el conjunto azul, D. D, entonces, serían los elementos 1, 2, 3 y 4, y C, 4, ¿cierto? Tenemos aquí nuestros conjuntos. Entonces, por favor, profe, ahí nos indican a nosotros que vamos a hacer algo importante.
si pertenece o no pertenece. En este caso me están preguntando que si en el conjunto C, que es el rojo, ¿cierto? El 5, ¿sí? Pertenece, bueno, en este caso a C pertenece, pero me están indicando que si pertenece al conjunto D. En este caso no pertenece, ¿cierto? Entonces por eso lo tenemos con ese símbolo de la E, pero con su la en la mitad, porque no pertenece al conjunto D. Recuerden que el conjunto D solamente son los elementos 1, 4, 3 y 2. Es así que entonces podemos decir que no pertenece. Pero nos preguntan que si el elemento 6 pertenece al conjunto C. Y como podemos observar, sí pertenece, tanto en la parte gráfica, ¿cierto? Denominada, nos dice que en el conjunto C, que es el rojo, dice 5, 6, 7 y 4. Es decir, que el elemento C sí pertenece al conjunto C. Entonces, es así como nosotros podemos denotar cuando se utiliza, ¿cierto? Elementos que pertenecen a un conjunto y por medio de esa simbología. Igualmente tenemos un ejemplo para la contenencia de esos conjuntos y que nos indica que es cuando un elemento contiene en otro elemento. Entonces, el ejemplo, profe. Ok, aquí tenemos, nos dicen que si B contiene a A. Tenemos el conjunto B. Entonces nos dice, tenemos un conjunto A, que es el rojo, que es el conjunto que tenemos mayor, ¿cierto? Que es el conjunto A, nombrado con una letra mayúscula. Y tenemos el conjunto B, que está dentro del conjunto A, que está nombrado con la letra B y mayúscula. Es decir, y podemos nombrar nuestros elementos, ¿cierto? Que el conjunto A es igual a 2, a 4, a 6 y a 8. Y el conjunto B, de igual manera, es 2, 4, 6 y 8. ¿Por qué? Porque el conjunto B está contenido en el conjunto A. Es así como nosotros podemos interpretar y poder dar a conocer que sí hay una contenencia entre esos conjuntos. Entonces, recuerden, contenencia y lo representamos con una C, pertenencia, ¿cierto? Con una E. Estos son temas que nosotros hemos visto, pero yo sé que algunos ya los han olvidado, por eso estamos haciendo este pequeño recuento para que ustedes vayan un poco más teniendo en cuenta qué es lo que van a encontrar en ese cuestionario de nuestra pretarea. Aquí encontramos otras operaciones entre conjuntos. Ahora sí, nosotros podemos observar aquí la unión, siempre la vamos a representar simbólicamente con una U, como la pueden observar ahí, ¿sí? ¿Qué nos indica la unión de conjuntos? Nos dice que se define como el conjunto formado por los elementos comunes y no comunes de ambos conjuntos, pero no se repiten elementos. Es decir, aquí tenemos conjunto A, ¿cierto? Tenemos figuras geométricas, al igual que el conjunto B. Pero podemos observar que al momento de hacer nuestra unión entre el conjunto A y el conjunto B, yo tengo, ¿cierto? En la unión, lo hago gráficamente, y podemos observar que están todos las figuras geométricas, ¿cierto? Pero tenemos un elemento que tanto en el conjunto A como en el conjunto B se repiten, ¿cierto? ¿Y cuál es? Pues es nuestro pentágono, ¿cierto? Que encontramos que es la figura que está de color naranja. Entonces, automáticamente, al momento de nosotros hacer la unión, lo único que hacemos es tomarla una sola vez porque no se repiten los elementos. Y al momento de hacer la unión, es decir, que voy a tomar tanto los elementos del conjunto A, tanto los elementos del conjunto B en su totalidad, pero sin repetir elementos si se presentan. Encontramos otras operaciones entre conjuntos y entre ellas está la intersección. ¿Qué nos indica aquí la intersección? Como podemos observar, tenemos el conjunto A y el conjunto B. Conjunto A, los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Elementos del conjunto B, 4, 5, 6, 8, 7, 9. Pero la intersección nos indica a nosotros que son todos los elementos que tienen en común los conjuntos, es decir, son los elementos que están compartiendo entre el conjunto A y el conjunto B.
los comunes que hay entre los dos. Los únicos elementos que tenemos en común, es decir, que comparten entre A y B, son los elementos que están en la intersección, y la intersección es lo que está aquí coloreado, ¿sí? Están coloreando de color naranja, entonces serían los elementos 4 y 5, es decir, que A intersección B es igual a los elementos de 4 y 5. Eso sería la intersección entre esos dos conjuntos de A y B. Luego viene la operación entre conjuntos de diferencia. Esa diferencia la vamos a encontrar simbólicamente como el signo de negación, ¿sí? Pero no van a decir ustedes menos, no, es la diferencia. Y nos indica a nosotros en esta gráfica, en este conjunto, nos dice que tenemos el conjunto A y el conjunto B, que estamos trabajando con los mismos conjuntos, donde están denominados los elementos 1, 2, 3, 4 y 5 para el conjunto A, para el conjunto B, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y al momento de aplicar la diferencia, ¿qué nos indica él? Que son todos los elementos que están en un conjunto, pero que no están en el otro. Es decir, al momento que me dicen A diferencia de B, yo lo primero que me voy a parar es en el conjunto A. Es decir, que me están pidiendo son los elementos que hay en el conjunto A, ¿sí? Pero que no estén en el conjunto B. En este caso, como podemos observar, tenemos solamente coloreado que tomamos los elementos 1, 2 y 3. ¿Por qué no tomé los elementos de 4 y 5? Porque es que a mí me está diciendo la diferencia entre conjuntos, que son todos los elementos que están en un conjunto, pero que no están en el otro. En este caso, 4 y 5 está compartiendo con el conjunto B, y es por ende que yo no los tomo. Y la diferencia de A con B es 1, 2 y 3. Solamente los elementos que quedan y que no están compartiendo con el conjunto B. Pero si se presentara que estuviera inverso, es decir, B menos A, pues tomaría solamente los elementos de B que no pertenezcan, ¿cierto? Al conjunto A. En este caso, pues quedaría 6, 7, 8 y 9. Es decir, que hay que tener muy en cuenta en lo que nos indica cada una de nuestras operaciones. Y para finalizar encontramos lo que es la diferencia simétrica. Siempre la vamos a encontrar representada simbólicamente con ese triángulo, como lo pueden ustedes observar ahí, ese triangulito. Ella es la diferencia simétrica y nos indica a nosotros que son todos aquellos elementos que pertenecen a alguno de los conjuntos iniciales, pero que no pertenecen a ambos a la vez. Es decir, en este caso, tomamos nuestro mismo ejemplo que tenemos del conjunto A y el conjunto B y podemos observar que voy a tomar los elementos, ¿cierto?, de A y los elementos de B, pero que no pertenecen ambos a la vez. Es decir, que yo no puedo tomar a 4 y 5, sino que solamente la diferencia de A conjunto B, ¿cierto? Va a ser 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. No tomé 4 y 5 porque ellos son, ¿qué? Pertenecen a ambos a la vez, ¿cierto? Y la diferencia simétrica me está diciendo a mí que son aquellos elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B, pero que no pertenecen a ambos a la vez. Es así como vamos a representar nosotros nuestra diferencia simétrica. Estas son las operaciones entre conjuntos que ustedes van a encontrar o pueden encontrarse en ese cuestionario de nuestra pretarea. Son nuestras operaciones básicas de conjuntos que en algún momento, ¿cierto? Nosotros miramos en nuestra asignatura de matemáticas. Bueno, ahorita tenemos aquí cómo determinar, ustedes nos van a colaborar ahí en ese chat o nos van a indicar a nosotros para determinar cuál es la operación, ¿cierto?, que tenemos en cada uno de esos diagramas que presentamos. En este caso tenemos un conjunto, ¿cierto? Tenemos el conjunto universal y tenemos sus subconjuntos que es el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Pero mire que solamente están sombreados conjunto A y conjunto B, pero solamente los elementos principales, ¿cierto? Y que no se repiten tanto de A y de B. Entonces, ¿a qué operación entre conjuntos estaríamos hablando, chicos? Escríbanos por ahí en el chat, por favor, ya que no tienen ustedes
privilegios para el micrófono. ¿Cuál es la del triángulo, Cristian? Sí, el triángulo. Lo primero que dije, ¿no? Sí. Bueno, Ah, no se acuerda del nombre. Lady lo dijo. Exacto. Así es la diferencia simétrica. Diferencias simétricas que se está presentando entre el conjunto A y el conjunto B. Muy bien. Entonces, ahora tenemos otro, mira, que tenemos igual manera nuestro conjunto universal, tenemos sus subconjuntos A, B y C, pero mire que solamente están tanto el A y tanto el B, y solamente está sombreado, ¿cierto? Coloreado, conjunto A y conjunto B en su totalidad. Es decir, que a qué operación entre conjuntos yo estaría haciendo referencia ahí en ese diagrama de Venn. Súper bien, mejor dicho. Claro que sí. Están Muy hablando de la bien. unión. Unión, muy bien. Unión entre el conjunto A y el conjunto B. Muy bien. Entonces, y ya para finalizar, tenemos nuestro último diagrama, que sería, tenemos aquí, y mira que solamente tenemos sombreado, ¿cierto? Solamente estamos tomando algo, ¿cierto? Elementos que comparten, ¿cierto? Entre los dos conjuntos, y solamente también cogemos nuestros conjuntos A y B. ¿Qué operación entre conjuntos estaríamos entonces trabajando? Bueno, están mencionando que la diferencia, que la intersección. Bueno, si hablamos solo de la intersección, sería la intersección entre qué conjuntos. Ok, listo. Es la intersección entre el conjunto A y el conjunto B. Bueno, y los que estaban mencionando que era diferencia, ¿será que ahí también estamos tratando la diferencia entre conjuntos? Si hablamos de intersección entre el conjunto A y el conjunto B, ya sabemos que es todo el espacio que comparten esos dos conjuntos. Cuando vemos ahí la figura que aparece sombreado de rojo, ¿está sombreado toda la intersección entre A y B? No, no está sombreado, exacto. No está sombreado toda la intersección entre esos dos conjuntos. Eso quiere decir que es la intersección entre el conjunto A y B diferente al conjunto C. Es decir, A intersección B menos C. Estamos trabajando en este diagrama dos operaciones, la intersección y la diferencia. ¿Listo? Entonces, muy bien. Así nos quedaría A intersección B menos C. ¿Sí quedó claro la diferencia? Exacto, Cristian, así quedaría. Bueno, aunque entre paréntesis quedaría A intersección B, ¿no? Correcto. Entonces, como lo mencionaba la profe, esos son los temas o los ejercicios que ustedes se van a encontrar con la pretarea. Entonces vamos a resolver esa actividad. Me está diciendo que resuelva la siguiente operación. B intersección C menos A. ¿Qué elementos hacen parte de B intersección C menos A? Bueno, Cristian dice que el 4, Johan dice que el 12 y el 6. Importante, identifiquen cuál es el conjunto B, cuál es el conjunto C, reconozcan cuál es la intersección entre esos dos conjuntos
Y recuerden que en esa intersección deben de sacar los elementos que pertenecen al conjunto A porque es diferente de A, diferencia de A. Andrés dice que 12. Johan dice que el 8, el 4, el 6. Bueno, entonces voy a mostrar aquí con el cursor. Este es el conjunto B, ¿sí? Y este es el conjunto C. Entonces, la intersección entre el conjunto B y el conjunto C es todo lo que comparten o el espacio que comparten B con C. Es decir, que el espacio que ellos están compartiendo en este momento, el espacio que ellos están compartiendo en este momento sería esta parte, ¿sí? Ese es el espacio de la intersección. Ahora, me dice que es B intersección C menos A. Quiere decir que todo lo que hace parte del conjunto A no se debe incluir. Debo de quitar lo que está en A. Y si quito lo que está en A, entonces solamente me quedaría esta parte sombreada que sería la intersección de B con C menos A. La respuesta es... La respuesta sería 4. ¿Listo? 4. Ok, claro porque el 4, ¿verdad? Bueno, Nancy dice que no ha comprendido. Entonces vamos otra vez. Entonces, la operación dice que estamos trabajando la intersección entre el conjunto B y el conjunto C. Para eso es importante reconocer cuál es el conjunto B, que es el conjunto B. Lo voy a poner de un color. Este es el conjunto B. Y el conjunto C sería el conjunto C. Entonces, por favor, los que están rayando la página, no hacerlo. Bueno, ahora, vamos a encontrar la intersección entre esos dos conjuntos y la intersección entre el conjunto B y el conjunto C es todo lo que comparten o el espacio que comparten ellos. Entre esos es esto. Esta parte que estoy sombreando sería la intersección. Pero esa intersección me dice que es B intersección C menos A. Debo de quitar en la intersección lo que pertenece al conjunto A. Y el 6 pertenece al conjunto A porque está dentro del conjunto A. Por lo tanto, lo que sombreamos en esta operación sería solo este espacio. ¿Listo? Sería solo este espacio. ¿Claro? Solo este espacio sería la intersección. Bien. Listo. Entonces, vamos a continuar. Bueno, la profe mencionaba que íbamos a hacer un recorrido. Vamos a hacer un recorrido por el campus para que ustedes se puedan dar de cuenta dónde encontramos el cuestionario. Entonces, aquí estamos en el curso. ¿Me confirman, por favor, en el chat si pueden visualizar en este momento mi pantalla? Sí, profe, se ve claro. Ok, entonces aquí estamos en el campus, en el curso de pensamiento lógico matemático, ¿sí? Entonces, la actividad inicial del curso es una pretarea y es un cuestionario de prueba objetiva cerrada. Ese cuestionario lo encontramos acá en el entorno de evaluación, entonces le damos clic al entorno de evaluación y aquí aparecen los espacios para hacer las entregas. La evaluación inicial es la primera que aparece y dice pretarea y el tema es nociones de conjuntos. Es un cuestionario. Entonces le damos clic, ¿sí? Y él nos abre la ventana, o bueno, perdóname un momento, que ya caducó el tiempo de una actividad en el campus. Digamos que no sabemos qué no me Entonces ya estoy volviendo a ingresar.
en el que compartir ellos pantalla me en la parte hicieron inferior. a mi discusión y no fue cuando Bueno, estamos nuevamente aquí, entonces le damos clic a la pretarea y aquí nos explica en qué consiste esta pretarea. Dice que es un cuestionario de 10 preguntas, que tiene una calificación máxima de 25 puntos, que tiene un tiempo límite de 60 minutos y ustedes pueden resolverlo en 2 intentos. También nos comparten aquí las referencias bibliográficas para que ustedes se puedan apoyar. Entonces, ustedes le dan continuar con... bueno, aquí estaba en una... Bueno, aquí estoy. Ese es el cuestionario, ¿sí? Entonces, como pueden ver, son 10 preguntas y ustedes les van a aparecer preguntas de manera aleatoria. Permítanme un segundo. Ok, listo. Entonces volví acá. Bueno, ese es el cuestionario. Entonces, aquí aparecen las 10 preguntas. Nos explican qué tipo de pregunta es. Está el enunciado y está la opción de respuesta, ¿sí? Entonces, las preguntas van a aparecer de manera aleatoria. Nosotros manejamos un campo de preguntas y cada vez que ustedes vayan a hacer un intento, las preguntas van a cambiar. Para todos, ¿sí? Es decir, que si ustedes conocen a un compañero que está en pensamiento lógico y ustedes le van a decir, bueno, denme la copia de las preguntas no van a ser las mismas para los dos. ¿Listo? Entonces, tener bien presente esa parte. Entonces, aquí tenemos una primera pregunta. Dice, por ejemplo, vamos aquí otra vez con la de la presentación. Entonces dice una primera pregunta, dice que es de selección múltiple con única respuesta. Dice que este tipo de preguntas se desarrolla en un enunciado con 4 opciones de respuesta, A, B, C y D, y ustedes deben de elegir solamente una opción. El enunciado dice lo siguiente: es el conjunto resultante conformado por todos los elementos de los conjuntos en mención. Entonces, ese conjunto resultante se desarrolla a partir de A, complemento entre conjuntos, B, intersección entre conjuntos, C, diferencia de conjuntos o D, unión entre conjuntos. ¿Cuál sería la respuesta correcta allí? Se dice que es el conjunto resultante. Conformado por todos los elementos de los conjuntos. Bueno, aquí en el chat está participando, están diciendo que la respuesta sería la D. La D, muy bien, la respuesta es la D. ¿La D por qué? Porque trata de la unión entre todos los conjuntos. Y el enunciado me dice que es un conjunto resultante con todos los elementos de los conjuntos. Para que todos los elementos de los conjuntos estén en uno solo, la operación que se desarrolla es la unión. Entonces ustedes, pues ahí deberían de elegir la D. ¿Bien? Vamos con una segunda pregunta. Dice, al determinar el conjunto A igual a 0, 2, 4, 6 y 8, ahí lo estamos determinando por comprensión. Si lo quisiera determinar, perdón, está determinado por extensión. Si lo quisiéramos nombrar por comprensión, ¿cuál sería la respuesta correcta? La opción A dice que son el conjunto A que contiene X elementos, tal que X son múltiplos de 5. Dice la A. La B dice que es el conjunto A que contiene X elementos, tal que X son dígitos decimales impares. La C dice que es el conjunto A que contiene X elementos, tal que X son dígitos decimales. Y la D dice que el conjunto A son X elementos tal que X son dígitos decimales pares. ¿Cuál sería la respuesta?
Bueno, dicen que la D. La B. Alejandra dice que la B. ¿Cómo es el conjunto por extensión? ¿Qué elementos tiene? Tiene los elementos 0, 2, 4, 6 y 8. ¿El 0 es par? Preguntan. Bueno, el 0 hace parte de los conjuntos de los números pares. Y tras de eso hay una teoría muy grande, ¿sí? Que después, bueno, cuando tengamos la oportunidad lo podemos discutir. Inclusive ustedes también pueden buscarlo en el navegador. Y aparece toda una teoría donde explica por qué el 0 es un número par. Entonces, la respuesta sería la D. ¿Listo? Sí, por aquí preguntan en el chat que entonces, ¿cuál sería la mitad de 0? ¿Ustedes cuál creen que es la mitad de 0? Bueno, medio 0, dicen. Ok, listo. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 3. Dice, tenemos los conjuntos A, B y C. Al determinar la operación C menos A se obtiene. Entonces, vamos a fijarnos solamente en el conjunto C y el conjunto A. Ojo, aquí estamos hablando de diferencia, pero esa diferencia es de C con respecto al conjunto A. Entonces, ¿qué tiene el conjunto C diferente al conjunto A? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, muchos están diciendo que la respuesta sería la A. Ok. Sí, efectivamente la respuesta es la A, porque simplemente al conjunto C debo de sacarle los elementos que pertenecen al conjunto A. En este caso, el conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3 y 4. Entonces, C menos el conjunto A serían los elementos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y esa, la respuesta sería la A. ¿Bien? Siguiente pregunta. Dice, sea el conjunto U, recuerden que el conjunto U es el conjunto universal o universo, como muchos también le mencionan. Conjunto U, el conjunto A, el conjunto B, C y D. Entonces, debemos de determinar cuál sería. Yo ya resolví el cuestionario, dice Ricardo. Ok, listo, Ricardo, muy bien. Dice esto, selecciona una respuesta correcta y aquí estamos hablando del complemento. Entonces, el complemento de B, teniendo en cuenta la información que nos dan aquí, ¿cuál sería? Recuerden que ese complemento lo relacionamos con el conjunto universal. Entonces, ¿qué le hace falta al conjunto B para ser igual al conjunto universal? De eso estamos tratando del complemento. En un momento les doy respuesta con respecto a lo que estaba mencionando Ricardo. ¿Cuál sería el complemento de B? Recuerde que es
Lo que le hace falta al conjunto B, los elementos que le hacen falta al conjunto B para ser igual al conjunto universal. Ok, entonces la respuesta sería la A. El complemento de B sería 1, 2, 3, 4 y 5, porque son los elementos que le hacen falta al conjunto B para ser igual al conjunto universo o universal. Bien. Bueno, vamos con la siguiente. Dice, al determinar el conjunto A, determinado por comprensión, al determinarlo por extensión, ¿qué obtenemos? Entonces, vamos a leer el conjunto A por comprensión. Dice que contiene X elementos, tal que X son dígitos decimales. ¿Cuál sería la respuesta si determinamos ese mismo conjunto A por extensión? Muy bien, así es, la respuesta sería la B. La B. ¿Listo? Vamos con otra pregunta. Dice esto, nos dan los subconjuntos, el conjunto universal, nos dan los subconjuntos A, B, C y D, y debemos de determinar la operación C menos B. ¿Qué tiene C diferente de B? Entonces ahora vamos a fijarnos en el conjunto C, el conjunto B, y determinar qué es lo que tiene C, ojo, qué es lo que tiene C con respecto al conjunto B. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? El conjunto C tiene los elementos 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Qué tiene el conjunto C diferente de B? Y B tiene 6, 7, 8, 9 y 10. Andrés dice que tiene 2 y 4. Claudia dice que la respuesta es la C. Otros dicen que la respuesta es la D. Recuerden que cuando trabajamos diferencia, tenemos que tener presente cuál es el primer conjunto. El primer conjunto en este caso que se menciona es el conjunto C. ¿Qué tiene el conjunto C diferente del conjunto B? ¿Qué elementos tiene C que no tiene B? Entonces, sí, efectivamente los elementos son el 2 y el 4. Por lo tanto, la respuesta sería la D. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, nos dan el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C y debemos de determinar la intersección entre A y B. La intersección, recuerden que son los elementos que tienen en común, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la intersección entre A y B? La respuesta sería, el conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3 y 4 y el conjunto B tiene 2, 4, 6 y 8. ¿Cuáles elementos se repiten? Y esa sería su intersección. Así es, los elementos que se repiten son el 2 y el 4, por lo tanto la respuesta sería la A. Listo, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, determinar cuál de los siguientes conjuntos es unitario. Un conjunto unitario es aquel que tiene un solo elemento. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Dice A. A es el conjunto que contiene X elementos al que X es la capital de Departamentos Colombia. B. Nombres de estudiantes de UNAD o de la UNAD. C. El conjunto B con los elementos 3, 4 y 5. Y D. Números pares entre 4 y 8. Recuerden que el conjunto unitario es aquel que tiene solo un elemento. Así es, la respuesta sería la D, porque los números pares entre 4 y 8 sería el elemento 6.
Por lo tanto, tendría un solo elemento del conjunto. La respuesta sería la D. ¿Listo? Bueno, creo que la profe Nini ya por ahí compartió la asistencia. Entonces, para que por favor todos diligenciemos la asistencia, profe, vuelva a compartir por favor el enlace de la asistencia. Es importante que todos llenen la asistencia. Por ahí Ricardo estaba preguntando algo con respecto a que si podía tener un nuevo intento ya que había presentado el cuestionario. Bueno, Ricardo, todo depende de la calificación que hayas obtenido. Si reprobaste la pretarea y ya utilizaste los 2 intentos, puedes solicitar con el tutor la oportunidad de presentar un nuevo intento. ¿Listo? Los que no han presentado la pretarea, por favor, hacer la inmersión al campus, ingresar al entorno de evaluación y por la pretarea seleccionar el cuestionario y desarrollarlo. Son preguntas muy sencillas. Ya vimos aquí pues un repaso. Ah, ok, Ricardo, entonces le fue súper bien. Sí, ya con eso apruebas, claro. Nombre del tutor. Sí, Ahí en el chat, la profe está compartiendo el enlace con el nombre del CIPAS y el nombre de los o de las tutores. Revisa el chat que ahí están compartiendo la profe Nini el enlace. Venga, yo lo vuelvo a compartir. Listo. Bueno, si tienen alguna inquietud, por favor, para que lo escriban en el chat para abordarlas en este momento.